Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional que transmitimos todos los miércoles de 1:30 a 2:30 de la tarde. Y después es retransmitido por el 22 o el 52 alrededor de las 12 de la noche. Hoy nos encontramos con un tema muy interesante, algo que estamos viendo en la prensa a diario, que está saliendo en las noticias, que hay mucha confusión con respecto a lo que está sucediendo, cómo sucede, dónde sucede y por quién sucede. Tenemos con nosotros una experta en el abuso infantil. Tenemos a la licenciada Arisleidy Sánchez, psicóloga, y que trabaja con estos niños y nos va a hablar de todo el fenómeno relacionado no solamente con el abuso, sino con los momentos antes del abuso, durante el abuso y después del abuso. Es muy importante que todos los padres que están viendo este programa se sienten cómodamente porque van a recibir una serie de informaciones importantes. Nuestro programa tiene tal valor en este tema que lo vamos a hacer en 3 partes. Hoy va a estar con nosotros, como dijimos anteriormente, la licenciada Arisleidy Sánchez. La semana próxima vamos a traer una abogada, amiga nuestra, vamos a tratar de comprometerla para que venga y que nos hable desde el aspecto legal, porque es que estos niños tienen derechos, estos niños tienen muchísimos derechos y muchas veces la carga de deberes que les imponemos los hace frágiles y los pone en una situación muy débil ante un depredador que está allá afuera acechándonos a todos. Y la tercera parte de este programa, o sea, dentro de 2 semanas, vamos a hablar entonces del tratamiento. Pero mientras tanto, yo espero que ustedes disfruten, como yo siempre he disfrutado, la presencia de Arisleidy Sánchez con este magnífico tema. Bienvenida, Arisleidy. Encantada de estar aquí. Un placer tenerte de verdad aquí. Sabemos que este es tu lado fuerte. Sí. Tu lado fuerte muy problemático, a veces hasta confuso, que uno como profesional no sabe qué hacer, a pesar de que hay leyes y hay reglas que uno debe cumplir, aunque se le parta a uno el corazón, ¿verdad? Vamos a ver, yo quisiera que nos explicaras a todos qué es en realidad el abuso infantil, en qué edades más o menos se presenta y la frecuencia que lo vemos en nuestro país. Mira, el abuso sexual infantil es una tipología de lo que es el maltrato infantil que debido a las grandes complicaciones, secuelas, causas, se ha manifestado dentro de una tipología aparte, ya totalmente específica. Es cuando un adulto utiliza a un menor de edad para gratificarse de cualquier forma y de manera personal sexualmente con el menor a través del engaño, la manipulación y el abuso de poder. En nuestro país, aunque no tenemos unas estadísticas específicas, por el aumento y la cantidad de casos que las personas que estamos en contacto con este tipo de tema vemos, sabemos que somos una cultura altamente incestuosa y que hay una normalización de lo que es el abuso sexual, de cómo el adulto puede utilizar por su autoridad frente a los niños, por su abuso de poder, puede utilizar de cualquier forma a un niño, niña o adolescente para su propia gratificación personal. Es muy frecuente, tú lo ves en tu práctica, lo ves con mucha frecuencia. ¿Cuáles son las edades que más frecuente tú ves? Mira, regularmente es un caso de que yo veo diario. Prácticamente, parece un caso nuevo de alguna persona que está buscando información que le ha pasado o que no sabe clasificar dentro del ámbito de la sexualidad la experiencia o la situación que ha pasado con su hijo o con su hija. Entonces te puedo hablar de que yo misma me hice especialista en el caso debido a la gran cantidad que yo recibía de demandas con respecto a personas que estaban buscando información y que no estaban muy claros de si lo que le había pasado a su hijo en el ámbito de la sexualidad era normal o no, le podía provocar daño, trauma o secuela.
Entonces, Arisleidy, hay una gran desinformación, no solamente de lo que es el abuso infantil, sino también dónde acudir. Porque dices tú, a mí me sorprende eso que estás diciendo, porque yo pensaba que no existía esa voluntad de buscar información. Cuando llega un familiar buscando información, ¿qué tú haces? Regularmente la primera etapa en el caso del abuso sexual es psicoeducar. Poner, como uno dice, los puntos sobre las íes de a qué le llamamos abuso, qué tipo de tipología, cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores en base a lo que se nos está planteando, que puede existir no solamente en el niño o las capacidades o recursos que tenga la víctima per se, sino también en explorar y saber en el ámbito familiar completamente y en el ambiente en que el niño se desarrolla, cuáles son aquellas cosas que debemos fortalecer, cuáles son aquellas cosas que nos pueden ayudar para no crear o que no se cree el trauma o la secuela, Claro. y cuáles son aquellas cosas que tenemos que movilizar o eliminar que pudieron predisponer o vulnerabilizar al niño o a la niña para que se den estos casos. La causa más frecuente de preocupación por parte de los padres con relación a este tema en particular, del abuso infantil, ¿cuál es? Hay dos causas. Si esto va a crear un trauma y cuáles pueden ser las posibles consecuencias de este trauma cuando el niño o la niña sea adulto, y si esto va a tener una repercusión en su orientación sexual. O sea, te hacen esas preguntas. Sí, que los padres regularmente me dicen que están muy preocupados de que este sea un evento que vaya a crear de por vida una situación en su hijo o su hija. Sabe, Arisleidy, que hay una mala concepción de lo que es el depredador, de lo que es el abusador sexual. Y hay una creencia generalizada de que son los extraños, ¿verdad? Yo quisiera que tú nos explicaras a todos y que nos dijeras la realidad de este fenómeno. Mira, según las estadísticas y las investigaciones referente a lo que es el abuso sexual, del 80 al 90% de los casos ocurre con personas dentro de la familia o alguien de mucha confianza y muy conocido en la familia. 80 o 90% de los casos, usted está oyendo, mamá y papá, no esté solamente buscando a un extraño, porque usted le puede estar enseñando muy bien a sus hijos de que desconfíen de todo el mundo, pero y del familiar, como está diciendo la licenciada Arisleidy, y el familiar suyo, el hijo, el hermano, el tío, el vecino, ¿verdad? Exactamente, y por eso es uno de los mitos cuando hablamos de educación sexual, es que los padres advierten mucho el tema, aquellos que hablan del tema, advierten mucho el hecho de los desconocidos. No hablar con desconocidos, no confiar en desconocidos, no irte con desconocidos o no permitir que un desconocido te ofrezca. Pero en el tema de abuso sexual, el problema es que en la mayoría de los casos, quien ofrece, quien engaña, quien manipula, es alguien de la confianza del niño. Claro. Que es el primer elemento que utiliza el abusador a su favor para poder irse ganando al niño. Es el elemento de la confianza. Es lo primero que se distorsiona y que se rompe dentro de lo que el niño entiende que puede hacer una persona en la que yo confío, a la cual estoy acostumbrado a ver, y en la cual, y ahí entra también el elemento del amor o del vínculo, que quien me hace daño es alguien con el que regularmente yo estoy vinculado de alguna manera y hay algún tipo de ofrecimiento de que esa persona me quiere. Dios mío, pero esto es desastroso para un niño. Alguien en quien confía, alguien en quien quiere que sea la persona que le está haciendo daño a Arisleidy. Y ahí los niños se dan cuenta. Los niños se percatan de que algo anormal, porque hay veces que estos agresores son muy sutiles, ¿verdad? Y cometen una serie de cosas que pudieran ser interpretadas como normales. Pero el niño, cuando tú entrevistas al niño, ellos se dan cuenta de que les ha estado ocurriendo algo anormal. Sí, por eso lo hablan. Aún los niños muy pequeños que no tienen un concepto de lo que es la sexualidad per se, de las relaciones sexuales con otras personas, cuando les ocurre este tipo de acercamiento, hay una defensa en nosotros que nos hace sentir incómodo. La misma defensa que a ti como adulto te provoca cuando una persona se acerca a ti y te abraza, que es un comportamiento
agradable, pudiera decirse, y tú sientes que ese abrazo no es adecuado. O sea, te Tú molesta te sientes algo. incómodo, Ahí tú está. le das un significado en el que quizá tú no puedes poner en palabras, pero hay una incomodidad, hay un significado de que aquí hay algo que no está bien. La problemática con el niño es que el niño, como no sabe poner eso en palabras, no es algo que conoce, a veces le cuesta hablar o buscar ayuda porque no sabe cómo decirlo. Claro. No sabe cómo verbalizar eso que le está pasando. Y parte de lo que nosotros como adultos tenemos que enseñar es cómo el niño va a verbalizar lo que siente. En el caso del abuso se le dificulta mucho porque son experiencias que no están dentro de su capacidad de desarrollo y por ende entonces no sabe cómo ponerlo en palabras. Pobrecitos. Yo he visto muchas veces una conducta totalmente anormal en nuestra cultura, que llega alguien a la casa y los padres le dicen, dele un beso o siéntate en las piernas. Y tú ves que el niño o la niña no quiere hacerlo. Esto es un mensaje, creo que ustedes le llaman simbolismo, ¿no? Sí, claro. Esto es un mensaje que está mandando, yo no quiero darle un beso a esa persona, yo no quiero acercarme a esa persona. ¿Cómo tú manejas esta situación? Esos son los mitos de que primero cómo utilizamos al niño para relacionarlo con personas que, a pesar de que en un mensaje le decimos del tema de los desconocidos, en otro mensaje totalmente contradictorio le decimos besa, abraza y siéntate a gente que tú no conoces. Simplemente por el hecho de que el adulto per se sí confía o sí conoce al adulto. Entonces, eso mismo, ese tipo de mensajes es lo que hace que en muchas ocasiones el niño y la niña no le hagan caso a ese sistema de protección que viene con nosotros de manera implícita. Ese no te acerques, esa caricia fue incómoda, lo vamos desbaratando cuando el adulto de manera insistente quiere educar, entre comillas, al niño a que bese, a que salude, a que se siente o se acerque a una persona que no conoce. Esto es totalmente contradictorio y en este caso yo lo que trabajo, ahí entra la parte de la psicoeducación sexual, de explicarle a los padres cómo funciona esto dentro de cómo el niño lo está percibiendo, Claro. cuál es el significado que tiene este mensaje y hablar más con los padres de que el niño aprende más con el ejemplo que nosotros empujándolo a hacer algo que está en contra de su propio sistema de protección. Claro que sí. Los niños aprenden muchísimo solamente viéndonos a nosotros cómo nos comportamos. ¿Cuándo en realidad, es algo sencillo, cuándo en realidad es un delito el hecho de tocar a un niño, abusar a un niño sexualmente? ¿Cuándo es que se convierte en un delito? Mira, el abuso sexual infantil comienza desde el proceso de seducción. Un agresor sexual nunca comienza, aún tenga confianza con el niño, con un roce o un toque directo. Es más, hay en muchos casos que en el abuso sexual no ha habido lo que nosotros conocemos como una relación sexualizada de toque, de desnudez, pero sí hay un contexto ya de abuso, porque desde el momento de seducción, el adulto está haciendo una planificación Claro. de lo que quiere lograr con eso. Y comienza con un acercamiento, como usted habló anteriormente, más sutil. Comienza con que el niño perciba que la relación entre ellos es especial, entre comillas. Comienza a darle otro significado a nosotros estar junto, el adulto, con ese niño que eligió como víctima. Entonces, desde el momento que el adulto elige a un niño como víctima, comienza ya, se dio inicio a un proceso de abuso sexual. Aunque no haya cometido ningún tipo de movimiento todavía. Exactamente. Pero, el problema es tú identificar eso, claro, que es lo difícil. que hay una persona que se está relacionando con un niño de una manera inapropiada. Exactamente. Ya ese puede ser un depredador. Exactamente. ¿Verdad? Arisleidy, ¿y cómo es que un depredador elige su víctima? ¿En qué se fija? ¿Cuáles son las señales de alarma que está mandando ese niño o esa niña que el depredador dice, esta es mi víctima? Hay varios criterios. Regularmente los agresores sexuales eligen la oportunidad de que se le haga fácil el cometer el abuso. Eso va a ver desde el ambiente o la familia, una familia quizás que pueda tener algunos componentes de negligencia, que no estén muy pendiente al niño, que una familia que demuestre demasiada confianza en personas nuevas o en que esa persona tenga una posición de poder.
con el agresor con respecto a la infancia, un profesor, un educador, una persona que pertenece quizá a la iglesia. Pero ¿cómo lo elige? ¿Cómo lo elige? Lo elige por vulnerabilidad. Un niño que sea muy extrovertido, que socialmente los padres ven esto como un elemento a favor y es un elemento de desprotección. Un niño que ande buscando constantemente cariño, que ande buscando afecto, ya sea porque le hace falta, porque tiene un vacío. Un niño que maneje demasiadas libertades para la edad que tiene, que salga y entre de su casa con poca supervisión, que tenga pocos temas de rutina u horario, que no tenga adultos que estén pendientes. Y en los criterios personales del niño, son niños vulnerables, muy inhibidos a veces, muy introvertidos para hablar de sus cosas, muy pasivos para defenderse o para decir las situaciones que le pueden estar pasando. O sea que es una observación que el depredador tiene que hacer de alguna manera antes de atacar. Sí, claro. ¿Verdad? Ok. Y hemos visto en nuestra práctica que muchas veces no se denuncia el acto. Esa es una. Y otra, que muchas veces no se le cree al niño. Exactamente. Entonces, cuando no se le cree al niño, volvemos a que lo desensibilizamos para que ese niño entienda que cuando le ocurre algo tiene que buscar ayuda. Un niño que no se le cree va a ir eliminando de sus recursos que cuando se siente mal lo va a hablar, o cuando le pasa algo, le hacen daño, lo maltratan, va a hablar. Es un niño que entonces se va a ir quedando más callado, va siendo más introvertido con las cosas que le pasan. Y sobre todo, dicen las investigaciones, que el no creerle a un niño lo que va a hacer es aumentar el riesgo de las posibles secuelas o traumas que ocasione el abuso. Claro que sí. O sea, y la carga de devastación personal que el niño siente, a mí no me cree nadie y el depredador está en sus anchas. Y vamos motivando más de que ya el abuso sexual de por sí es una situación de desprotección al niño. Cuando no le creen, lo que hace es desarrollar más esa visión de desprotección que tiene el niño sobre lo que le pasa a su alrededor. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa comercial y usted que está sentado en su casa viendo este programa, créale a su niño, créale a su niña cuando se acerque y le diga que algo le está ocurriendo, tómese el tiempo de conversar con él o con ella y créale siempre, no lo critique, no lo mande a callar, créale a su niño porque esa forma de usted relacionarse con él le puede salvar la vida. Regresamos en un momento. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible.
Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, que el café Santo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bienvenido de nuevo a la segunda parte de nuestro programa Sondeo Emocional. Nos encontramos hablando con la licenciada Arisleidy Sánchez, quien es psicóloga experta en el abuso infantil. Y tenemos un tema que me fascina también por la cantidad de información y también por la ayuda que podemos darle a todos esos padres que nos están escuchando. Por ejemplo, Arisleidy, algo que me gustaría que nos explicara es cómo unos padres pudieran identificar a alguien que está, no vamos a usar esa palabra que usa la amiga de nosotros, pero sí vamos a decir que esté molestando a un niño. Mira, para identificar que un niño está siendo abusado, podemos ver que va a haber un cambio en su conducta. Va a haber un cambio de conducta. En su conducta y en cómo maneja sus emociones y sus estados emocionales. Los niños son diferentes y quienes están pendientes y quienes conocen al niño se van a dar cuenta de que hay una situación que está pasando. También cuando un niño está siendo molestado sexualmente, el niño va a manejar una información sexual inadecuada para su edad, que uno se va a preguntar de dónde sacó. Y la puede expresar directamente, verbalizándole a la madre, puede expresarla a través del juego y puede expresarla a través también de su juego con otros niños. Perdóname un momentico, no te olvides de la línea que vas, pero sí hay algo importante. Decías que cuando un niño está manejando una información sexual que no es apropiada para su edad, eso lo vemos mucho y aquí nadie le da importancia. Y dice, no, hombre, no, sabrá Dios dónde lo ha visto. Y sin embargo, puede ser un niño que está siendo molestado en ese momento. Claro que sí, porque disponer de una información que no es apta para ti ya provoca una distorsión dentro de esa etapa de desarrollo y en este caso dentro de lo que es el desarrollo psicosexual. Y adelanta, y eso hay que ponerle atención, porque hay que ver, ya la información tú no la puedes desaparecer, pero hay que ver cómo ese niño va a poner en práctica, qué entendimiento tiene el niño de eso cuando no está capacitado para. Claro, claro. Y algunas de las otras cosas de conducta que el niño comienza a manifestar, ¿cuáles son? Puede desarrollar miedos o fobias ante las personas adultas, no querer salir de su casa, si
puede manifestar directamente el no querer estar con alguien en específico. Un niño que quizás en algún momento determinado, si es un familiar, disfrutaba de ese familiar o no tenía una aversión contra esa persona, el niño comienza a tener una aversión contra esa persona, a no gustarle, a mostrar disgusto o aislamiento. Porque hay niños que no muestran un disgusto en específico, pero comienzan mucho a aislarse y a buscar la persona que para ellos es de su protección. Si es su mamá, su figura de seguridad, pues comienza mucho a estar detrás de su mamá, a no querer despegarse de ella. Los niveles de ansiedad suben, nivel de ansiedad por separación con la persona que se siente seguro, no querer ir al colegio. Ya cuando estamos en una etapa más en la pre y la adolescencia, hay una baja escolar, hay sentimientos o síntomas de depresión, hay una tristeza que no necesariamente tiene que llegar al llanto, pero sí hay un estado de ánimo muy bajo, hay una pérdida del disfrute. Actividades que ese adolescente o niño le gustaba hacer, comienza a inhibirse y no quiere hacerlas. Si le gustaba socializar, no quiere socializar. Si le gustaba salir, empieza a querer salir. Puede haber alteraciones de los estados vegetativos, como es el hambre y el sueño. Entonces, cuando ya vamos, como digo yo, acopilando varios elementos de cambio, tenemos que investigar qué está pasando. Claro, hay muchas visitas que uno recibe donde está presente de pronto la enuresis, está presente la encopresis, o sea, el niño empieza a pasar heces escondido, se mancha, y muchas veces estas son señales de que algo emocional está pasando con el niño y no le prestamos atención. Y en la mayoría de los casos también, o en muchos casos, no en la mayoría, se castiga al niño, porque tú tienes que ir al baño a hacer tu pupú. Porque nos enfocamos solamente en la situación que vemos. Efectivamente. Y no vamos más allá de lo que está pasando. Principalmente en los varones se produce mucho una regresión en el proceso de control de los esfínteres en la noche cuando hay un elemento de abuso sexual. En la noche. En la noche. Más que todo. Sí, le da el miedo, posiblemente ocurrió a esas horas y el niño lo asocia con una nueva visita. Decíamos del agresor, decíamos que el abuso sexual es repetitivo y es cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el agresor, hay dos tipos de agresores. El agresor tipo 1, que es aquel que siempre está buscando la oportunidad y una víctima y cambia una víctima por otra, y es alguien que en todo momento está abusando y no deja su conducta abusiva, en ningún momento. Y el agresor tipo 2, que es aquel que puede calmarse por momentos porque calcula más cuándo no se va a exponer a un peligro, cuándo es fácil abusar de una víctima, la elige de mejor manera. Entonces esta persona va a ir buscando en qué momento puede hacerlo, cuando las situaciones ambientales y personales les sean favorables. Entonces es repetitivo porque alguien que elige una víctima y que logra acercarse a ella, lo va a seguir haciendo y va a ir aumentando en intensidad y en frecuencia y en la calidad de sus actos el tipo de abuso sexual. Por eso que cuando van a consulta y me dicen que hay tocamiento, que ha habido sexo oral, que ha habido desnudez, eso no significa que ha habido más abuso o que el abuso es peor. Lo que a mí me da de referencia a eso es que ese abuso tiene ya mucho tiempo pasando. Porque, como decimos, o sea, que agresor, se ha tomado su tiempo de ganarse la confianza al niño. Exactamente. Atemorizarlo, manipularlo y todo para lograr un acto mayor, ¿verdad? Y entender que en el abuso sexual infantil muy rara vez existe violencia física. Regularmente la coerción o la manipulación es muy sutil, muy sublime, y luego ya que se alcanzan las edades de la pre y adolescencia, donde el chico o la chica entiende mejor lo que le está pasando, ahí sí puede convertirse ya en unas amenazas más directas y en responsabilizar, que es una de las técnicas del agresor, responsabilizar al niño. A ti te gustaba, tú querías, tú me buscabas, y entonces el niño o la niña que ya tiene una comprensión mayor de lo que le ha estado pasando, el nivel de culpa es tan grande que esto a veces evita que hablen.
Evita que hable y también lo que hace es aflorar con una serie de conductas ya más dramáticas, porque ahí tienes, por ejemplo, el suicidio, que es una de las causas de estas, las personas que se autoagreden, que se automutilan, ¿tú entiendes? Esa enorme actitud de muchos adolescentes de odiar a su madre o odiar a su padre, ¿entiendes? Eso no es normal. Eso es algo que uno tiene que de alguna manera preguntarse por qué mi hijo, mi hija o mi sobrino o mi sobrina tiene esta actitud. Claro. Porque no son conductas normales y se manifiestan de una forma simbólica, como decíamos ahorita, pero están ahí. Exacto. ¿Y a quién le gusta ser así? ¿A quién le gusta vivir con ese resentimiento, con ese dolor? Y no lo hablan por temor, como decías tú anteriormente. Bien. Otra de las causas que estaba citando anteriormente, fuera de cámara, eran las mentiras. Sí. Que muchas personas no le dan importancia a las mentiras. ¿Cómo tú trabajas eso? Mira, lo primero es que en tema de abuso sexual es muy bajo el porcentaje de niños, niñas o adolescentes que pueden mentir en base a esta situación. Lo primero es que tú no puedes mentir de algo que tú no desconoces. La mentira es una realidad que tú creas en base a algo que ya tú sabes. Y entonces el niño o la niña no puede crear una realidad de algo que desconoce. Cuando viene el agresor por sí utiliza la mentira y el agresor nunca admite lo que pasó. Muy raro que lo admita. En todo momento culpa a de que el niño está hablando mentira. Y a veces las mentiras en los niños lo que hacen es para cubrir el abuso, más que para hablar mentiras sobre el abuso, por las amenazas que el agresor tiene. El agresor suele amenazar mucho y esto hace que el niño o la niña diga mentiras sobre que él va a ser el culpable de que su familia sufra o de que su familia se separe. Entonces el niño adquiere la capacidad de proteger. Exactamente. Yo estoy sufriendo, pero yo estoy protegiendo a mi familia. Y una de las secuelas que tiene el haber sido abusado sexualmente en una etapa adulta es esa incapacidad de defenderse a sí mismo, de ponerse en primer plano. Y son luego adultos que se pasan la vida relacionándose con otros, pensando en todo momento en las necesidades del otro, primero, en cómo no hacer sentir mal a los demás, en cómo reparar las situaciones del otro y en culpándose de todo lo que pase, aún no sea así. Es increíble cuando usted oye las estadísticas, cuando usted lee, y hablando del hecho de creerle al niño, de creerle a la niña, solamente el 7% de los niños dicen mentiras. Un 7%, o sea que hay un 93% de niños que está diciendo la verdad y no le creemos. Usted tiene que creerle a su hijo, es importante. Las mentiras también, como decía la licenciada Arilady, la mentira es un simbolismo de que algo puede estar ocurriendo. Preste la atención de alguna manera. Decían, es tan dramático que las estadísticas señalan que el 30%, por ejemplo, de los varones que acuden a una consulta de psiquiatría ya han experimentado algún tipo de estos problemas. Y que ese es el problema que lo ha llevado a ellos a sentirse mal, a estar ansioso, a estar deprimido, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que haber un despertar, Arilady, tiene que haber una campaña constante en este país sobre este fenómeno, porque vemos diariamente en la prensa la cantidad de niños que son abusados sexualmente. Y es como tú me decías los otros días, hay como una normalización. Y yo quiero que tú toques este tema porque tú eres experta en ello. Cuando uno decimos normalización del abuso infantil, lo que quiere decir es que lo estamos viendo como algo normal y que no se le está prestando la atención. Hablamos de una población y una cultura que entiende que nada está pasando, que le da mucho significado a eso es normal, eso ocurre en esa edad. Eso no es así. Y entonces no nos tomamos el tiempo de indagar qué hay más allá. Y vemos al niño o a la niña como un síntoma de algo y lo llevamos a que arreglen eso, pero cuando abrimos el plano, vemos que hay una responsabilidad del adulto
o de los adultos que están alrededor del niño y que son otras cosas las que tienen que movilizarse desde quienes están educando a los niños y niñas. También entender, por ejemplo, que en la adolescencia es normal que hay un enamoramiento, es normal que los chicos y chicas busquen experiencias ya de índole sexual, biológicamente hay una apertura a la sexualidad, pero no es normal que se busque relacionarse con personas mayores. Eso no es normal, porque las relaciones interpersonales adecuadas se dan entre pares. No se dan, y cuando hablamos de pares, hablamos de personas que yo le llevo 1 año, 2 años, como mucho 3 años, pero no más de ahí. Y parte de lo que está pasando es que, y de lo que la gente no sabe, es que los adolescentes son los más vulnerables, según las estadísticas, a sufrir de abuso sexual. Porque dentro de lo que es la pedofilia, la mayor parte prefiere a los prepúberes. Sí. Y las estadísticas nos dicen que aunque pasa en todas las edades y todos son más o menos vulnerables, los prepúberes de a partir de los 9 años, dentro de las edades, son los más vulnerables para ser abusados sexualmente. Estamos hablando ya de un niño o de una niña que uno cree que se sabe defender. Exactamente, que ya habla perfectamente, que ya supuestamente le hemos dicho lo que está bien y lo que está mal, pero por el mismo hecho de que biológicamente tienen una curiosidad con respecto al tema, pero no tienen experiencia, son muy manipulables y también psicológicamente el adolescente y preadolescente está en una etapa muy, muy vulnerable. Claro. Deben ser los padres los que, ante la sospecha de que algo está ocurriendo, inicien la investigación o deben ir a ver un profesional del área. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si no manejamos apropiadamente la investigación de algo que puede estar ocurriendo, ¿se podría enmascarar, se podría crear un trauma mayor? Mira, lo primero es, como usted dijo, que hay que creerle al niño, y a los padres se le digo, usted tiene que creer en su instinto. Hay veces que quizás no podamos comprobar después que iniciamos una investigación, pero eso ya nos dice de que tenemos que tener mayores niveles quizá de control o de protección. Porque siempre se debe ir a un especialista, para que por lo menos el especialista nos dé una luz del camino que tenemos que seguir y si lo que está ocurriendo es adecuado para la etapa en que está, si nuestras sospechas pueden estar infundadas y cuáles son las mejores maneras de nosotros resolver esa situación. Y aquellos padres que estén capacitados, que se sientan con buena educación sexual, que uno de los talones de Aquiles que aquí tenemos, que no se maneja educación sexual, y los que están educando ahora no recibieron tampoco ninguna. No, claro. Entonces, si no se han educado en base a eso, están muy desorientados de qué cosas tienen que hacer. El hecho de que los padres sean los que afronten el hecho, pregunten, investiguen y tomen medidas de protección, va a ayudar, aunque aún iniciando un proceso con un profesional, este proceso va a ser mucho más corto que unos padres que ya han venido de quizás no prestar atención a lo que está pasando, no querer hablar del tema por miedo o porque no saben. Eso va a alargar y va a ser más vulnerable de que se puedan desarrollar secuelas o traumas. Porque no todos los niños que sufren de abuso sexual van a tener secuelas o traumas. Y eso va a ser parte del manejo que tengan las personas adultas que estén alrededor de los niños y niñas. ¿Tienden los niños a olvidar lo que ha ocurrido o no? En la primera infancia, de los 0 a los 6 años, en temas de abuso sexual, se trata de que como el niño no entiende el concepto de abuso, lo que se hace es un programa de educación sexual para la familia y de prevención y educación sexual para el niño, para quitar el estigma y esas posibles situaciones que lo hicieron vulnerables. Como el niño no entiende lo que es abuso, y dependiendo de si realmente habló, en qué tiempo habló, cuál es la relación que tiene con el abusador y el tiempo, se trata de que ese proceso terapéutico no sea muy largo para no revictimizarlo y no crear entonces un recuerdo constante de que aquí algo pasó mal. Esos niños no tienden a olvidar,
Pero como uno olvida las muchas cosas que le pasan a los primeros años, si no hay trauma, ese niño no recuerda lo que pasó. Ya luego de los 7 años, sí se tiene que trabajar de una manera más específica en base a lo que es el abuso y cómo nosotros podemos reponernos a eso. En terapia no se trabaja para olvidar, se trabaja para que se solucione de manera satisfactoria, emocionalmente y afectivamente, lo que me ha ocurrido, que me ha creado un malestar. Muy interesante porque muchos padres piensan que los niños olvidan todo y que no les queda nada de eso y con el tiempo ellos no van a recordar nada. Y sin embargo pueden estar dando señales, muchísimas señales de que lo tienen presente y que no van a olvidar. Vamos a aprovechar unos minutos para ir a una nueva pausa comercial y continuamos con la licenciada Arisleidy Sánchez, psicóloga y experta en el abuso infantil. Regresamos en breve. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, espero que todos ustedes hayan estado disfrutando con la licenciada Arisleidy Sánchez sobre este tema tan importante, tan dramático, tan doloroso como es el abuso infantil. Tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que estar constantemente cuidando a nuestros hijos. Yo he llegado a decir a algunos padres, porque hay una tendencia ahí, tenemos que trabajar y le dejamos los hijos a una persona que no conocemos, que esperamos que sea una buena persona, pero no sabemos ni siquiera su historial, ni de dónde viene, ni lo que ha ocurrido. Y ellos me preguntan, ¿qué debemos hacer, doctor? Le digo, ¿usted tiene dinero para poner cámaras de vigilancia en su casa? Si usted no tiene dinero para tener una cámara de vigilancia, usted no debe tener una nana. Sí. Punto. Y es así. Es dramático porque el fenómeno del abuso infantil es dramático también. Entonces tú no puedes, ante un
un abuso tan terrible, que es para toda la vida, tú no puedes mostrar pasividad. Tú tienes que de alguna manera ponerte delante del agresor y que sepa que se está vigilando y que hay cámara. Mire, doña, aquí hay cámara, aquí hay cámara. No la ponemos por usted, sino por los ladrones, por los niños. Y usted tranquilamente con su celular, donde quiera que usted está monitoreando a sus hijos. Si usted no tiene dinero para poner cámaras en su casa, no, nada, de ninguna manera. Mira, Arisleidy, volviendo de nuevo a nuestro tema, ¿cómo decirle, nos queda poco tiempo, cómo decirle a esos padres que están allí, cómo tú lo alertas, cómo tú le dices que abran los ojos, cómo tú le vas a dar las pautas a seguir, que no confíen en nadie, que estén atentos en todo momento y sobre todo a la conducta de tus hijos? Te lo dejo ahí. Mira, una vez yo escuché a una experta, Rafaela Burgos, del país en temas de abuso, decir que la primera situación de prevención y protección a los niños, de padre y madre, era pensar que cualquiera puede hacerlo. No pensar que mi familia no existe, eso vulneraliza al niño. La primera herramienta es saber que con quien tú te acuestas diario puede cometer un abuso, de que tu abuelo, tu mamá, tu papá, el primo, el tío, cualquiera puede tener la posibilidad y el acceso de abusar a tu hijo o a tu hija. Eso va a ser, no que tú te vuelvas loco, hipervigilando todo momento, pero sí va a ser posible de que tú tengas los ojos abiertos para darte cuenta de los pequeños detalles de cómo cada quien se relaciona con tus hijos. Otra situación importante de los padres es hablar. Los padres tienen que hablar de lo que es abuso sexual, de lo que haríamos si se plantea un abuso sexual. Y eso te va dando una connotación a ti de cuál es la posición de cada uno, con respecto a eso, a que si eso es nada, si no es nada, si tenemos que informarnos más, si no sabemos. Y como usted mismo está diciendo, tenemos que crear un ambiente que sea de protección, que aunque necesitemos personas que nos ayuden en la casa, aún sea la abuela, aún sea una nana, nosotros somos los responsables de proteger a nuestros hijos, de hablar con ellos. Me pasa en la consulta que aquellos niños que hablan inmediatamente son de padres y madres que diariamente se sientan a hablar con sus hijos. Mira qué interesante. Se sientan a preguntarles cómo te fue en el colegio, qué te hace feliz, qué te gustó. Son padres y madres que observan mucho a sus hijos, observan cómo juegan, los conocen bien y saben inmediatamente cuando hay algo que no está bien, cuando su hijo no está funcionando, no se está comportando de una manera. Entonces, el mejor consejo que yo le puedo dar a padre y a madre es que estén pendientes a sus hijos, de que saquen tiempo para estar con ellos, de que lo acurruquen, de que lo carguen, de que estén con ellos, de que se comuniquen, no importa la edad que tengan, no importa si hablan, si no hablan, usted comuníquese con sus hijos. Y eso ya es una herramienta de protección, porque ese niño va a venir a hablar inmediatamente, sienta o le ocurra algo. Y él creerle en todo momento. Creerle en todo momento. En todo momento. No importa lo que el niño le diga, usted le cree. Y cuando le diga algo, usted investiga. Que siempre es mejor prevenir. Siempre es mejor saber lo que pasó, que fue un malentendido, que no supimos bien, y hasta esos malentendidos o situaciones nos dicen a nosotros dónde están nuestros puntos vulnerables, qué cosas tenemos que corregir y modificar como padres en nuestra casa, en el ambiente en que se desarrolla el niño. ¿Tienes algún conocimiento de conferencias? Me viene la palabra en inglés, lectures, que estén dando aquí en el país o que den frecuentemente? ¿Hay algún número de teléfono donde uno pudiera llamar para informarse? Mira, sobre denuncias tenemos las fiscalías para poder hacer una denuncia de abuso a menores, y es bueno que busquen algún profesional, ahora estamos en el mundo de la tecnología, de que esté activo con lo que es la educación sexual. Tenemos que partir de ahí, no solamente partir de lo que es abuso sexual. Si partimos de lo que es educación sexual y qué le toca al niño en cada etapa, nosotros nos vamos a sentir más seguros de qué debemos enseñar, qué es normal en cada etapa y qué no. Perfecto, perfecto. Yo espero que ustedes hayan disfrutado como yo he disfrutado la comparecencia de nuestra invitada aquí con tantos consejos útiles.
Este programa se va a repetir de nuevo a las 12 de la noche, así que si usted no lo pudo ver o quiere que una amiga o un familiar lo vea, a las 12 de la noche por el canal 52 o 22 Teleimpacto. Y nada, Arisleidy, agradeciéndote muchísimo tu presencia aquí. Esperamos poder la semana próxima seguir ahondando de este tema ya desde el punto de vista legal. Gracias por estar aquí. Y para ustedes, queridos amigos, nos vemos la semana próxima a la 1:30 de la tarde los miércoles. Muchas gracias. Teleimpacto